de que en cualquier país del mundo las mayorías o la mayoría se conforma o se compone por los trabajadores, por las trabajadoras, por los agricultores, campesinos, por las agricultoras o campesinas, los jubilados o pensionistas, hombre o mujer. Estos son los que constituyen la mayoría en cualquier país del mundo. Entonces yo digo, ¿por qué en nuestro país nos limitamos a elegir al presidente de la República, a los congresistas, a los presidentes regionales y a los alcaldes? Cuando vemos que la mayoría de estos condenados que resultan elegidos, particularmente a nivel presidencial, por lo general delinquen, salvo Juan Velasco Alvarado, pero todos ellos están llenos de ilicitud. ¿Por qué digo de Juan Velasco Alvarado? Porque fue el único que, digamos, estableció una reestructuración en la economía del Perú al despojar a los terratenientes, a los gamonales, de las tierras que tenían, en donde habían casos de esclavitud inclusive con las personas que tenían a su cargo. Entonces hizo una redistribución de la riqueza, lo que es más grande para mí. Dignificó al cholo y a la chola peruana. ¿Por qué razón? Porque les dio tierras con las cuales pudieron tener rentabilidad. Los campesinos, las campesinas, los trabajadores, las trabajadoras, estos que ahora están en Andahuasi, por ejemplo. Entonces yo también les digo, ¿acaso después de Juan Velasco Alvarado, el que se le llama el felón, Francisco Morales Bermúdez, que ahora tiene un problema gravísimo, que es por el Plan Cóndor, en donde él permitió que a 4 argentinos fueran llevados por personal de inteligencia de Argentina para parecer muerta una persona y los otros 3 desaparecidos? Todos aquellos, por ejemplo, Fujimori, Alan García y otros, madre mía, que hayan cometido alguna muerte, hasta el último día de su existencia los va a seguir una acción penal por delito de lesa humanidad. Eso es lo que está sucediendo con el expresidente Francisco Morales Bermúdez, que está requisitoriado por la justicia italiana, habida cuenta que estos argentinos tenían origen italiano. Entonces, lo que les quiero decir a ustedes es lo siguiente: la mayoría, que son los trabajadores, trabajadoras, campesinos, campesinas y pensionistas, no solamente se deben limitar a elegir a presidente de la República, congresistas, presidente regional y alcaldes, porque cuando alguno de estos cometen actos ilícitos, por lo general los congresistas no hacen vacar el cargo al presidente por razones de inmoralidad, que está previsto en la Constitución. En la Constitución está previsto la vacancia de un presidente cuando padece de una inmoralidad permanente, como cuando se comete un delito de lesa humanidad. El caso es el siguiente: los mismos congresistas, llenos, creo que casi el 85% de los congresistas tienen ilícitos penales. Es increíble, ¿eh? El 85%. Y yo digo otra cosa todavía:
que si el Contralor General de la República, por esa ley 24801, que tenía una facultad de levantar el secreto bancario, cuántos presidentes de la República, cuántos congresistas, cuántos jueces, cuántos fiscales, cuántos presidentes regionales, cuántos alcaldes estarían ahora encarcelados. Eso por un lado. De tal manera que si los congresistas no aplican el artículo 102, que es velar por el cumplimiento de la ley, de la Constitución y perseguir estos actos ilícitos, si ellos no los cumplen, eso por un lado. Tenemos también que el Tribunal Constitucional, una muestra inequívoca ha sido lo que ha pasado con esa delación, que dos miembros, el presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mejía Prista, y el otro Gerardo Eto, creo, Pristón, ¿no? Se le pagó $80.000 como cuota inicial para que se dejara sin efecto una sentencia de la Sala Penal de Chiclayo que impedía al alcalde provincial Roberto Torres González, ¿no?, que continuara en el cargo. Entonces, eso por un lado. Estamos viendo que en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, el apristón Vladimir Paz de la Barra, ¿no?, su hijo era abogado de César, el de Ancas, César Álvarez, así es, el de la Centralita. Entonces, y han habido otros casos de otros consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura que han tenido que salir porque se le ha descubierto que los han coimeado. ¿Me entienden? O sea, una institución como el Consejo Nacional de la Magistratura, que es la máxima autoridad jurisdiccional, porque está por encima de la Corte Suprema, por encima de cualquier ente constitucional, llámese Jurado Nacional de Elecciones, Fuerza Armada, hasta de la misma Presidencia de la República, si algún dispositivo que emite va contra la Constitución o contra la ley. Sin embargo, cuando uno de ellos actúa mal, se quiebra el Estado de Derecho o la seguridad jurídica. Y por último, el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el ente constitucional encargado de sancionar a los corruptos o a los que han cometido irregularidades, por utilizar un eufemismo, o sea, suavizando lo que quiero decir. O sea, si esta institución creada para cautelar la intachabilidad, la irreprochabilidad de los jueces y fiscales no cumple su función, entonces yo he propuesto, y lo sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo, con este programa Tucuiricu, Ojo y Oído del Pueblo, que la mayoría, que somos nosotros los trabajadores, trabajadoras, campesinos, agricultores, campesinas, agricultoras y pensionistas o jubilados, podamos modificar la Constitución y hacer que si el presidente de la República, que si los congresistas, que los miembros del Tribunal Constitucional o los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura no cumplen con sus funciones, puedan ser revocados, porque es absurdo que un presidente en una campaña, por ejemplo, diga: yo voy a defender los recursos hídricos de Cajamarca, y al final haga lo contrario. Eso significa que la población puede revocar su cargo por una inmoralidad terrible, porque ser mendaz es una ilicitud, no solamente desde el punto de vista deontológico, ético, moral, sino también debe constituir una transgresión a la normatividad electoral. Yo les digo lo siguiente: si se modifica entonces la Constitución, en el sentido de que
sea la población que en el momento en que se eligen presidente de la República, congresista, presidente regional y alcaldes, puedan también revocar estos cargos. O sea, aparte de nombrar esto, también deben nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional, a jueces y fiscales supremos y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo he considerado, por la actuación que he visto en alguien, que podría asegurar a esta mayoría que hay en el Perú de que estos cambios en la Constitución se van a realizar. ¿Y quién sería esa persona? Un ex sacerdote, el padre Marco Arana. Es el único en quien yo podría confiar. Y voy a actuar de tal manera de poder entrevistarlo y de hacerle llegar esta propuesta de modificación constitucional que permita que la mayoría en el Perú, y que también pueda ser un ejemplo en el mundo entero, que pueda la mayoría nombrar a los más altos representantes de la política. O sea, la política es el arte de gobernar un país, dictando leyes, haciéndolas cumplir, promoviendo el orden público. Promover el orden público no es promover que Yanacocha ingresa a destruir primero Yanacocha y después los recursos hídricos de Cajamarca. Es de alguna manera compatibilizar lo que concierne a los intereses del Perú y a los intereses de las empresas mineras, porque tampoco no es anatemizar la industria minera, no, es que debe haber una zonificación, así como la que se hace en la urbe, ¿no? Acá, por ejemplo, en Lima se zonifica, no podemos colocar en una zona residencial una industria, ni hablar. Entonces, del mismo modo, debemos zonificar el Perú para que haya determinados sitios en donde se promueva, ¿no? La industria minera. Entonces, usted me dirá, señor Paredes, en el momento que vayamos a un corte. Ya.